Bien, hermanos, esta tarde vamos a retomar el tema de la adoración pública y vamos a estar viendo específicamente la doctrina, digámoslo así, de la reunión de la iglesia, que es lo que empezamos a tratar el día de ayer, la reunión de la iglesia. Como lo vieron, un tema importante, un tema que pues tiene varias cosas que decirse acerca de cuándo debemos reunirnos, por qué debemos reunirnos. Hemos visto, por ejemplo, ya que el Día del Señor es el día de la reunión por excelencia, pero luego entramos en el tema de si deberíamos reunirnos otros días a la semana, y hemos visto que los discípulos se reunían todos los días. Entonces queda la pregunta, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos reunimos todos los días, un día? ¿Cuánto? Entonces vamos a tratar esta tarde el tema titulado Cuando las Escrituras solo nos dan principios. Cuando las Escrituras solo nos dan principios. Vamos a orar, que el Señor nos dé su gracia con este tema. Padre, te agradecemos, Señor, esta reunión en esta tarde, el darnos la bendición de estar tranquilos, el poner en nuestro corazón el deseo de reunirnos. Gracias. Oramos ahora que nos bendigas, iluminándonos y permitiéndonos entender más de este tema. Señor, lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, cuando preguntamos cuándo debemos reunirnos, la Escritura responde con toda claridad: el día del Señor, ¿cierto? Claramente entendemos que el día clave es ese. Pero ¿qué hacemos entonces con el ejemplo que tenemos de los discípulos acerca de que se reunían entonces entre semana, que se reunían todos los días? ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿cómo sabemos qué hacer o cómo podríamos saber qué hacer en las cosas que no están claras en las Escrituras? Hay cosas muy claras y hay otras cosas no tan claras, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? O como lo hemos puesto ahí como título, cuando solamente tenemos como principios, ¿qué hacemos? ¿Cierto? ¿Qué hacemos? Entonces, en primer lugar, debemos entender que algunas cosas del orden del culto, Dios las dejó para que nosotros las determinemos. Algunas cosas del orden del culto, Dios las dejó para que nosotros las determinemos. Es un tema importante. Si leemos, por ejemplo, nuestra confesión de fe, al respecto dice que hay algunas circunstancias tocantes al culto de Dios y al gobierno de la iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardándose siempre las reglas generales de la palabra de Dios. Entonces, en este punto debemos entender que, primero, nosotros no podemos añadir o inventar el culto. Y ahí es importante que los hermanos entiendan que cada palabra que estamos usando está usada intencionalmente. Note que les he dicho primero, hay algunas cosas del orden del culto, que Dios las dejó para que nosotros las determináramos. Estoy hablando solo del orden. No es que la expresión que yo dije abarca cualquier cosa, sino solo el orden. Entonces, hablando de otro asunto, nosotros no podemos añadir ni inventar el culto. El culto debe hacerse como Dios lo mande. Las actividades que hacemos en el culto son solamente las actividades que Dios diga, ¿sí?
Pero cuando hablamos del orden, no estamos hablando de que nos inventemos algo, sino que estamos pensando en qué momento hacemos lo que tenemos que hacer. ¿No notan? Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de orden. Y a eso la confesión de fe le llama circunstancias. Entonces, por ejemplo, hacemos diferencia entre elementos del culto y circunstancias del culto. Esto lo voy a estar tocando en esta enseñanza y otras. Elementos del culto son las cosas que Dios mandó a través de las cuales lo debemos adorar. Circunstancias del culto son aquellas cosas que nosotros podemos ordenar para desarrollar el culto. Por ejemplo, esas sillas donde ustedes están sentados se pueden llamar circunstancias del culto. Podemos tener piedras ahí para sentarnos, sí. Podemos tener estas sillas, sí. Podemos tener unas sillas más cómodas, sí. Ahí no hay ningún problema. Ahí debemos, como dice la confesión, que hay algunas circunstancias tocante al culto de Dios comunes a las acciones de las sociedades que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza, por ejemplo. ¿Ven? De tal manera que podemos tomar decisiones de las circunstancias del culto, más no de los elementos del culto. ¿Me estoy haciendo entender? Una cosa son circunstancias del culto y otras cosas son elementos del culto. Entonces, por ejemplo, hablando de lo que Dios manda, ¿debemos reunirnos? Sí. Ahí no podemos meterle mano. Hay que reunirse y hay que reunirse. Pero, ¿qué día, a qué hora? Por la mañana, por la tarde, etcétera, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5. Esas son circunstancias. Y esas las podemos determinar nosotros. Cosas como esas las dejó Dios en nuestras manos para que cada iglesia local las determine de acuerdo a su realidad, de acuerdo a lo que viven. Entonces, ni siquiera es que nosotros le impongamos nuestros horarios a otros, cada iglesia local puede determinar eso. Entonces, lo que hemos visto es que debemos reunirnos entre semana. Pero Dios no nos ha dado un mandato como sí con relación al día del Señor, precisamente para dejarnos esa libertad de mirar cuándo, a qué horas, en qué momento sea mejor. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos entendiendo que hay circunstancias que el Señor ha dejado en nuestras manos y que podemos hacer uso de ellas conforme a la luz de la naturaleza, es decir, analizando que sea lo mejor, conforme a la prudencia cristiana, es decir, buscamos lo que sea bueno a la luz de las Escrituras, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta todas las reglas generales de la Biblia. Entonces, debemos reunirnos entre semana, pero Dios nos permite que tomemos la decisión de cuál día o cuáles días y a qué hora, etc. ¿Sí? Le voy a citar un pasaje que puede sonar raro, pero que es una prueba bíblica acerca de estos asuntos, acerca de la luz de la naturaleza, por ejemplo. Primera de Corintios 11:14. Primera de Corintios 11:14 dice: la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Noten, aquí tenemos algo que es de la naturaleza misma. Es decir, que no necesitamos que alguien nos enseñe que como que no cuadra mucho un hombre con el cabello largo. Porque por pura naturaleza, si nosotros vemos un hombre con cabello largo, tendremos cierto rechazo interior, aunque no lo expresemos en el interior, vamos a decir, esto como que no cuadra mucho, ¿cierto? Por ejemplo, si vemos de lejos una pareja besándose, dos con pelo largo, pues uno ahí mismo, ¿cierto? Uno ahí mismo dice, eso está raro.
aun cuando estamos en un tiempo donde el homosexualismo está a full, aún así la naturaleza misma nos dice, bueno, esto está como raro. Lo que dice el apóstol aquí dice que es de sentido común, que es algo natural, que la naturaleza misma muestra que el hombre no se deje crecer el cabello. Pablo da una enseñanza inspirada por Dios que no es extraña a la naturaleza de las cosas. Esto prueba entonces que el sentido común o la naturaleza en algunos casos nos sirve para tomar ciertas decisiones. Entonces, hablando del culto, podemos poner, por ejemplo, entre semana un culto a las 2 de la tarde en las circunstancias en las que está la iglesia en este momento. No, porque están trabajando, están en sus quehaceres. Entonces, noten, no es un asunto muy de sentido común. La naturaleza del asunto nos dice, no, no está bien. Si nuestra iglesia fuera una iglesia de pensionados, por ejemplo, ¿podríamos poner un culto a las 2 de la tarde? Tranquilamente, a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, tranquilamente. Pero si nuestra iglesia es una iglesia donde la mayoría trabaja cumpliendo horarios o estudia cumpliendo horarios, por ejemplo, en cierta universidad de X, no sería prudente. ¿Lo notan? No sería prudente que tomáramos una decisión como esa. Es algo natural o de sentido común que nosotros propongamos días y horas en los cuales nosotros mismos estemos ahí, de sentido común. Y note que ustedes ya lo han hecho, aunque no sabían este tema, ¿cierto? Se ha tenido el culto el miércoles y se ha pasado al jueves. ¿Por qué? Porque aquí hay un asunto creo que relacionado con el pico y placa o algo así, o con necesidades y cosas. Está bien. Y eso es lo que estoy precisamente enseñándoles en este momento. Veamos otro pasaje. Primera a los Corintios 14, 26. Este es un capítulo que nos da reglas, pero a manera más bien de principios, reglas generales. Entonces, por ejemplo, leemos 14:26 y dice, entonces hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, y ahí viene la regla general. Hágase todo para edificación, ¿cierto? Ahora, ¿nos está diciendo específicamente cómo debemos hacer las cosas para edificación? No, solo una regla general. Hágase todo para edificación. Entonces ese es el punto clave. Ahora, ¿podemos entonces hacer las cosas en desorden porque lo importante es la edificación? No, el verso 40 vuelve y nos da otra regla general. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Lo notan? Reglas generales, pero no se especifica cuál es el orden. ¿Cuál orden le damos? ¿Cierto? Nos da reglas, pero nosotros podemos usarlas de diferentes maneras. Nosotros podemos determinar puntualmente cómo haremos ese orden. Entonces, por ejemplo, si yo junto los dos pasajes, Pablo dice, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, hágase todo para edificación. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué va primero? ¿Salmo? ¿Doctrina? ¿Interpretación? ¿Lenguas? ¿Qué va primero? Lo que nos está diciendo es, cuadren ustedes eso, pero háganlo todo para edificación. Claro, si ponían interpretación y después lenguas, ahí sí la embarraron. Va primero lenguas y después interpretación. Pero es de sentido común. ¿Me hago entender? Eso es lo que quiero transmitirles. Hay que hacerlo en orden, pero el orden podía ser determinado por la misma iglesia. Entonces Pablo solamente les da reglas generales. Aquí hay dones. Usen esos dones, pero úsenlos en orden. En ese mismo capítulo les da un ejemplo con relación a los profetas. Dice, hablen por turnos. Uno y después el otro.
Si se trata de las lenguas, entonces que alguien hable en lenguas y otro interprete. Ya en orden, ahí sí ya dio un caso específico. Sin embargo, aún con todo y eso, noten que si pensamos en un culto, Pablo no dijo, primero hablen los profetas, después siga la lectura, después sigan los cantos, después sigan las ofrendas. No, ese orden lo podemos organizar nosotros porque es circunstancial. Otro ejemplo, 1 Corintios 11:23. Allí dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Mire lo que dice, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces noten, el Señor ordenó la cena. Debemos hacer la cena en el culto, cuando reunís como iglesia. Debemos hacerlo decentemente y con orden, pero hay varios asuntos claves aquí. Por ejemplo, uno, no nos dice si tenemos que hacerla al principio del culto o al final del culto. ¿Ven? Ahí nosotros podemos cuadrarle el orden porque eso es circunstancial. Y noten, tampoco implica que tenemos que hacerlo todas las veces, aunque mejor hacerlo todas las veces, pero el Señor está diciendo, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. No está diciendo cuándo lo hagamos, pero cuando lo hagan, háganlo así. De ahí que, por eso, basado en este pasaje, hay iglesias que reparten la cena cada mes, cada 2 meses, ¿cierto? Cada 15, cada uno toma la decisión de cuándo darla. Algunos, por ejemplo, pensamos se puede dar todos los domingos, pero una cosa es que se pueda y otra cosa es que se deba. Una cosa es que se pueda y otra cosa es que tomemos la decisión de darla cada 8 días. El punto es que ahí está. Esas partes podemos determinarlas. Él manda, háganlo y háganlo así, pero nos deja libres en cuanto a cuándo la vamos a hacer y en qué orden va en el culto. De manera que los elementos del culto son mandados por Dios. Ninguna iglesia tiene derecho a inventar los elementos de la adoración, pero el orden de esos elementos Dios los deja en nuestras manos para que lo determinemos, para que la iglesia tome decisiones en cuanto a lo que mejor le convenga. Entonces ahora, con relación, por ejemplo, a los cultos del domingo, podemos determinar a qué horas los tenemos. Sabemos que vamos a verlo, nos debemos reunir el domingo, pero el Señor nos da la libertad de a qué horas. Ahora, con relación al culto entre semana o a los cultos entre semana, como no nos da un mandamiento específico, eso significa que circunstancialmente nosotros podemos definir cuándo nos reunimos y a qué hora nos reunimos con relación a los cultos entre semana, porque lo dejó de alguna manera en nuestras manos. Segundo, la iglesia como autoridad. El primero era cuando el Señor no nos da, ¿cierto?, cosas claras, las podemos definir conforme a las escrituras, a las reglas generales. Ahora lo segundo, la iglesia como autoridad. ¿Quién toma, por ejemplo, esas decisiones de cuándo nos reunimos y a qué hora nos reunimos? ¿El pastor es el que toma esas decisiones o cada hermano particular? No, es la iglesia la que debe tomar ese tipo de decisiones y los pastores velan porque se cumplan. Dios le dio poder a la iglesia de tal manera que las decisiones que toma la iglesia son reglas para sí mismos. Porque como yo soy iglesia, yo participo de la decisión, pero una vez tomada la decisión son reglas para sí mismos.
Así que debemos hablar del gobierno o autoridad de la iglesia. Primero que todo debemos entender que es Dios el que gobierna la iglesia. Es el Señor Jesucristo el que es cabeza de la iglesia. Pero el Señor gobierna su iglesia a través de su palabra y, más abajo, a través de sus siervos. Cristo gobierna la iglesia. Él es el rey de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia, pero ha delegado autoridad a la iglesia para que por medio de las escrituras Él esté gobernando a su pueblo. Por eso la iglesia tiene que administrar bien las escrituras para que sea el gobierno de Cristo sobre la iglesia. Mateo, capítulo 16, verso 19. Mateo 16, 19. Allí dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tenemos que preguntarnos qué significan las llaves, qué son las llaves. La expresión llaves significa en la Biblia tener el poder de algo. Si yo tengo las llaves, tengo el poder de algo, ¿sí? Tengo cierta autoridad. Por ejemplo, les leo en Lucas 11:58, el Señor Jesús dijo: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban entrando se lo impedisteis. ¿Lo notan? Tenían la llave de la ciencia, es decir, tenían la llave del conocimiento, pero la quitaron. Y por eso, entonces, ellos no entran, ellos como que botaron esas llaves, entonces ellos no entran y a los que quieren entrar no los dejan. La palabra llaves implica poder. Es que ellos como maestros tenían el poder de darle el conocimiento a la gente para que ellos entraran. Pero no, antes dice que se los impedían. Quitaron la llave, es decir, enseñaron mal. Tenían el poder de enseñar bien y no lo hicieron. En ese caso, las llaves significa el poder de enseñar. Pero por ejemplo, en Apocalipsis tenemos casos también. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 18, el Señor Jesús se está presentando y dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa entonces que el Señor Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades? Que Él tiene el poder sobre la vida, sobre la muerte y sobre la condenación. Ya lo sabemos, Él es la resurrección y la vida. Estuve muerto y viví, tengo el poder. Yo tengo el poder sobre la muerte. Y por eso también nos promete a nosotros: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder sobre la muerte. Así como Él resucitó, así nos va a resucitar. La Biblia dice que llegará un día donde Él nos llame y nos vamos a parar. Imagínense, yo le he dicho a los hermanos, imagínense que una persona la cremaron y van y botan las cenizas al mar. Y el viento se lleva unas cenizas por allá y otras cenizas por allá, y todo eso se regó por todo lado. Y la gente dice: ¿y el Señor lo va a resucitar? Sí. Cuando el Señor diga levántese, todas esas cenizas se van a unir y se va a parar. Así es el poder del Señor, imagínense. Un asunto impresionante, y eso es lo que significa que tiene las llaves de la muerte y del Hades. En el capítulo 3, verso 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David. Y abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué es tener las llaves de David? Entonces debemos preguntarnos, hacernos otra pregunta. ¿Qué es lo que representa principalmente David?
David representa principalmente el reino, el rey más clave que hubo en el pueblo de Israel. Por lo tanto, tener la llave de David significa que tiene las llaves del reino. El Señor Jesús es el Rey de Reyes. ¿Ven? Y tiene la autoridad del Rey de Reyes, el poder. Tener las llaves entonces es tener el poder de algo. Y por eso cuando el Señor le dijo a Pedro, en Mateo 16, 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Es que le está dando poder. Le está dando un poder, autoridad, eso es lo que le está dando. Dado que el Señor le dio las llaves a su apóstol más representativo, eso significa que el Señor le dio autoridad a la iglesia. Claro, esa autoridad está limitada por la palabra de Dios. La autoridad de la iglesia tiene que ser y es de acuerdo a las Escrituras, pero cuando la iglesia administra esa autoridad conforme a las Escrituras, Dios respalda las decisiones de la iglesia, porque por eso le está diciendo, lo que usted ate aquí en la tierra va a ser atado allá, y lo que usted desate aquí va a ser desatado allá. Dios respaldando las decisiones de la iglesia. De la iglesia. Ese es el punto clave. Esto de atar y desatar no se refiere a demonios, como lo manejan hoy en las iglesias pentecostales. No, atar y desatar se refiere al gobierno de la iglesia. Cuando la iglesia predica, por ejemplo, abre la posibilidad a la gente de que entre al reino. Cuando la iglesia excomulga, cierra la posibilidad de que esté en el reino. Eso es lo que significa la autoridad que tiene la iglesia. Es tan cierto esto que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, sí, que excomulguen a alguien, ¿cierto? Que excomulguen a un fornicario. Y Pablo le llama a esa excomunión entregarlo a Satanás. Porque si la persona es excomulgada de la iglesia, y lo es, o sea, realmente, cuando la iglesia da un dictamen bíblico de que fulano de tal es excomulgado de la iglesia, queda fuera del amparo de la iglesia, y Dios respalda esa autoridad, entonces, ¿en qué ámbito queda el excomulgado? En el de Satanás. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. No es como han hecho en algunas iglesias carismáticas que hacen una especie de ceremonia donde le dicen a Satanás, Satanás, te entregamos a fulano. No, eso no se trata. Se trata de que cuando la iglesia levanta la mano y todos dicen, bueno, levanten la mano, y tienen que levantarla si así es. Levanten la mano los hermanos que están de acuerdo en que Pepito sea excomulgado. Como Pepito es un pecador, la iglesia levanta la mano. Entonces sale del ámbito de la iglesia y queda a expensas de Satanás, y Dios respalda esa decisión. Imagínense. Así que, por eso creemos que hay algunas circunstancias tocantes al culto que son comunes a las acciones y sociedades humanas que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza. La iglesia tiene autoridad sobre el orden del culto y sobre algunos asuntos del gobierno de ella misma. Así que la iglesia ejerce autoridad, pero no cualquier autoridad, la autoridad de Cristo, la autoridad que Cristo le dio. La iglesia no tiene autoridad para hacer nada fuera de la Biblia, pero lo que sí está allí, la iglesia tiene autoridad para tomar decisiones sobre eso. Así que, volviendo a nuestro tema de los cultos entre semana, la iglesia tiene autoridad para determinar cuándo hacer sus cultos entre semana. Entonces la iglesia se reúne, hablan conforme a la naturaleza, la luz de la naturaleza, del sentido común, qué día nos vamos a reunir, a qué hora nos vamos a reunir, cuándo es lo mejor, y entonces toman una decisión. La iglesia local es la reunión de los hijos de Dios en un sitio específico. Estos hijos de Dios deben reunirse
y de acuerdo a la Biblia y a la prudencia cristiana deben determinar qué días y a qué horas reunirse. Una vez que la iglesia ha tomado una decisión bíblica, escuchen, esa decisión es ley para los hermanos. ¿Por qué? Porque Dios le dio autoridad a la iglesia, porque la iglesia tiene las llaves, tiene varias llaves del reino de los cielos. Permítame ilustrarles. Miren, Cristo también es el rey de los hogares cristianos, de las familias. Pero Cristo gobierna las familias a través de los padres. Eso es absolutamente clave. Dios le dio autoridad a los padres para que eduquen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6, verso 4. Una vez que los padres han tomado una decisión, esa decisión debe cumplirse. De lo contrario, el hijo estaría pecando contra el Señor y pecando contra sus padres. Así que si los padres le dan un permiso al hijo y le dicen que debe llegar a las 10 de la noche, es a las 10 de la noche que debe llegar. Esto es una ley que se ha establecido y que Dios respalda, que Dios apoya, porque le dice a los hijos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y en otro lado les dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Dios le manda a los hijos que obedezcan a sus padres. Dios le dice a los padres que tienen autoridad sobre sus hijos y que deben ejercer esa autoridad en asuntos específicos que no están determinados por las Escrituras, como por ejemplo, hasta qué horas puedo jugar, pero que al darle la autoridad, él, de acuerdo al sentido común, de acuerdo a lo que tenga en la mente, puede tomar una decisión, y si él dice puede jugar hasta las 10, es hasta las 10. Algún hijo podría decir: pastor, pero muéstreme un pasaje donde diga que llegar después de las 10 de la noche es pecado. Ese pasaje no existe. Pero lo que existe es la verdad de que el Señor le dio autoridad a los padres y ellos pueden determinar a qué horas decirle a su hijo que llegue, y el Señor respalda eso porque el Señor le dio autoridad a los padres. De la misma manera, la iglesia puede tomar ciertas decisiones que no están específicas en la Biblia, pero de las cuales Dios les ha dado autoridad y respalda, al igual que los padres. Así que si la iglesia determina que el día de los cultos entre semana es el jueves, pues es el jueves, porque Dios le dio autoridad y la respalda. Y si la iglesia determina que es a tal hora, pues es a tal hora. Y si la iglesia determina que tienen que reunirse todos los días de la semana, pues son todos los días de la semana, porque tiene autoridad para esas cosas dadas por el Señor. Entonces pregunto, luego que la iglesia ha tomado una decisión, ¿es opcional para los hermanos? O de otra forma, nosotros decimos, por ejemplo, en los anuncios que tenemos reunión tal día, ¿cierto? Tenemos reunión los jueves a tal hora y los domingos a tal hora. Los hermanos pueden escoger a qué reunión ir y a qué reunión no ir. No. Luego que una iglesia ha tomado una decisión, esa decisión es ley, es una norma, es una regla que debe cumplirse por dos razones. Una, porque Dios le dio autoridad a la iglesia. Y dos, porque la iglesia, que somos nosotros mismos, tomamos esa decisión. Entonces sería una incoherencia que yo tomo una decisión con la iglesia y luego no cumplo la decisión que yo mismo he tomado. Pero claro que hay hermanos así, ¿sí? Hay hermanos que, por decir algo, uno dice: bueno, hermanos, levanten la mano los que estén de acuerdo que el culto sea a las 7. Levanta la mano. Pero luego sale a decir: no, a mí sí me hubiera gustado a las 8. Sinceramente, es una persona realmente fastidiosa. Porque, ¿por qué hizo eso? En el momento, en el lugar donde tenía que hablar, no habló.
y luego habla en otro lugar para dividir, para formar ahí conflicto en la iglesia. No, eso no se hace. Es en el escenario donde hay que hablar que se habla. Y estamos diciendo, hermano, ¿les parece bien a las 7? Pues, no, a mí me parece bien a las 8. Entonces, bueno, ¿qué tal les parece a las 8? No, que me van a las 7:30. ¿Qué tal? Sí, levanten la mano a las 7:30. A las 7:30. Y nos vamos a reunir a las 7:30. Pensemos en los hermanos nuevos. Se les ha explicado qué es la iglesia, su doctrina, sus cultos, sus horarios. Porque algún hermano nuevo podría decir, ¿no? Por ejemplo, en una iglesia como la de Bogotá, que ya tienen varios años, ellos podrían decir, pero yo no estuve ahí cuando ustedes tomaron la decisión de que fuera tal día y a tal hora. Entonces, como a mí no me tuvieron en cuenta, yo no voy a asistir. No. Porque mire, cuando estamos haciendo cursos de membresía o cursos de discipulado, se les explica qué es la iglesia, se les explica que esta es una iglesia reformada, se les explica que tenemos una confesión de fe, se les da un discipulado, se les dice cuáles son nuestros cultos, nuestros horarios, y por supuesto que para ser miembro de la iglesia se le pregunta, ¿está de acuerdo o no? Cuando él dice sí, estoy de acuerdo, pues eso fue lo que dijo. Entonces tienen que ser consecuente con eso. No puede ser que entonces él dice sí, yo estoy de acuerdo con eso y a los 2 meses, no, pero yo sí quisiera que cambiáramos el horario. Y empiece a hacer campaña para quitar los horarios o lo que quiera que sea. Hay personas así. Hay personas tan absurdas que llegan a una iglesia pensando que toda la iglesia se va a movilizar detrás de él, a hacerle caso a él. Esos son divisores, los cuales hay que ponerles mucho cuidado, porque hacen mucho daño. Es al revés, el que llega es el que tiene que incluirse, analizar. Ahora, si no le gusta, tranquilamente se puede ir. Nosotros le hemos dicho a personas, que le hemos dicho, vea, manito, si no le gusta, si no está conforme, si no está conforme con la autoridad de la iglesia. Por ejemplo, hay hermanos que se ponen bravos porque uno no les da cena, pero uno no está convencido de que de pronto sean cristianos o no, y uno no les da cena y entonces se ponen bravos. Pero no son miembros y ya están peleando con uno, porque uno es el que administra las decisiones, y ya están murmurando y ya están complicados. Ya toca decir, hermanito, pues si no le gusta, hermano, hay montones de iglesias, busque una que se le acomode mejor, pero si va a venir aquí, lo que nosotros hacemos es esto, aquí hay una autoridad. La autoridad es la que define cuándo, en qué momento la persona puede tomar la cena, si es cristiano o no cristiano, tiene que analizarlo. Y entonces, pues, bueno, nos hemos librado de esos problemas. Pero el punto es ese, o sea, nosotros no podemos salir con que, por ejemplo, que vamos a hacer un almuerzo. Vamos a hacer un almuerzo, listo. ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a hacer asado. Entonces usted trae las papas, usted trae carne, el otro trae más carne, el otro trae pollo, el otro trae el carbón. ¿Sí? Traemos todo para un asado. No puede pasar que uno llegue acá y alguien diga, ay no, yo quería un sancocho de pescado. Pero si eso lo cuadramos desde hace rato. Esto no es la hora, o sea, es un absurdo, pero se da, que las personas dicen estoy de acuerdo y luego entran y dicen no, pero realmente a mí no me gustan los cultos a esa hora. No, eso es un absurdo. Por eso se le pregunta, por eso se le dice, ¿está de acuerdo? Entonces es una decisión que tomamos libremente y después no deberíamos renegar de esa decisión. ¿Sí? Es un absurdo pensarlo de esa manera. Prueba bíblica. Dice Santiago 5:12, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es un llamado donde se nos está diciendo que no andemos jurando por todo, pero que tengamos palabra. Es decir, hay personas que piensan que la única forma para creerle a alguien es que jure. Pero la Biblia está en contra de eso. No está en contra de los juramentos, pero está en contra de esa actitud en la cual todo tenga que ser jurado, porque si no, no le creo. La Biblia está a favor de que tengamos palabra. Si dijo sí, es sí. No salga con otro cuento. No, que sí, yo quiero ser miembro de la iglesia, pero mejor tal vez no. Tiene que definirse, porque si no es un asunto
pecaminoso. Santiago y el Señor sabían que los judíos tenían una mala costumbre de estar jurando por todo. Entonces les enseñan que es mejor que se acostumbren a no jurar y que se acostumbren a cumplir lo que dicen y que eso sea suficiente. Dijeron algo, cúmplalo. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No significa que en algún momento uno no pueda fallar porque hay cosas que se salen de las manos, ¿no? Pero significa que el patrón de conducta de uno sea que si dijo sí, es sí. Que uno pueda confiar en lo que esa persona está diciendo. Y si nos hemos puesto de acuerdo en que vamos a asistir a los cultos y que nuestros cultos sean tal día y que nuestro culto sea en tal horario, pues eso hay que cumplirlo. Note que no es una imposición, es que usted mismo se puso de acuerdo. Pero luego que nos pusimos de acuerdo, pues así es y hay que cumplirlo. No hay que verlo como que es que aquí me obligan a venir este día y hasta ahora, no, porque es que usted se pone de acuerdo. Tanto si usted estuvo en el día que se tomó esa decisión, como si después vino a la iglesia y se le dijo nuestros cultos son tal y tal. ¿Puede? Sí, se está poniendo de acuerdo. Entonces hay que cumplir ese tipo de cosas. Si nos ponemos de acuerdo en nuestros cultos y horarios, hay que decirlo. De manera que si la iglesia se reúne y decide que hay que reunirse a tal hora, tal día, y de pronto hasta cambia o incluye algo, pues hermanos, debemos cumplir lo que estamos diciendo. Los hermanos se reunían todos los días y estaban contentos. Si ustedes aquí se quieren reunir todos los días, háganlo. Si no podemos y por lo tanto tomamos la decisión de reunirnos un día o 2 días, háganlo. Está bien. Es un asunto donde el Señor nos ha dado cierta libertad. Si quisiéramos hacer como otras iglesias que tienen martes de mujeres, el jueves de hombres, el sábado de jóvenes y el domingo el día del Señor, háganlo. No pasa nada, pero cumplamos. No vamos a poner un montón de horarios donde nadie esté. No vamos a poner un montón de horarios donde no se cumpla. Debemos ser coherentes. Hacer esto decentemente y con orden, como nos dice las Escrituras. Entonces, por ejemplo, los hermanos, no asistir por negligencia, por descuido, por amar otras cosas más que a Dios, al igual que el hijo desobediente con su padre es pecaminoso. ¿Lo notan? No asistir por razones pecaminosas, no asistir por razones equivocadas es pecaminoso. La asistencia es supremamente importante. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Así que la iglesia debe estar comprometida con sus reuniones. Los que se van a bautizar, entonces tienen que entender que la iglesia tiene autoridad. Y los que se van a bautizar, por ejemplo, deben entender que la iglesia pues ha tomado ciertas determinaciones y entonces yo voy a entrar a una iglesia que ya ha tomado ciertas determinaciones y pues debo meterme en eso, en ese mismo rol, en ese mismo movimiento. Seguramente pudiera pasar que algo haya que cambiar, pero eso tiene que cambiarlo la misma iglesia. Y si la iglesia no lo cambia, con un miembro, una persona, alguien individual no debería generar malestar ni nada, sino apoyar ya las decisiones que se han hecho. Los hermanos que están haciendo curso de membresía igual, se les va a decir, bueno, entonces, ¿quiere entrar a la membresía? Sí, pues esto es así. Entonces, si dice sí, es sí. Si dice sí, es que apoye eso. Sabemos que aquí se pueden hacer cambios, pero también sabemos que una vez que se han tomado decisiones, debemos hacerlo, cumplirlo, vivirlo. De eso se trata, de andar juntos y andar de acuerdo. Y andar juntos para la gloria del Señor y andar juntos para el bien nuestro, porque nuestras reuniones a la final es un bien para nosotros, para edificarnos y fortalecernos en todos los asuntos. Así que, bueno, es verdad, no hay un pasaje que nos diga cuándo y a qué horas debemos reunirnos entre semana, pero por lo que hemos visto sabemos que podemos tomar esa decisión y si la tomamos, cumplámosla. Bueno, mis hermanos, oremos y pidámosle al Señor que bendiga su iglesia con estas enseñanzas estructurales.
Padre, te damos muchísimas gracias por el tema que estamos tratando, por mostrarnos, Señor, cómo hay algunos asuntos circunstanciales en los que podemos tomar decisiones. Ayúdanos a tomar siempre las decisiones más sabias, las mejores. Ayúdanos también a ser fieles, Señor, a nuestras decisiones. Ayúdanos, Padre Santo, para no ser divisores, no complicar la iglesia, sino andar como ella ya va adelante. Ayúdanos para venir a apoyar la iglesia y no para pensar que una iglesia debe estar para que haga lo que yo quiero. Señor, permite que esta enseñanza nos aterrice y nos muestre, Señor, cómo deberíamos actuar, ver nuestras libertades, pero ver también nuestros deberes. Bendice estos hermanos, Señor, especialmente que ya pronto por tu gracia podríamos organizar una membresía, que hay hermanos andando, Señor, para el bautismo, que organizar, instituir, Señor, una iglesia en este lugar se haga conforme a todos estos principios, conforme a tu palabra, conforme a las libertades y deberes que nos impones. Padre, gracias, oramos por tu Hijo Jesucristo. Amén.